Hola a todos, daremos comienzo entonces a la clase virtual sobre las gametas. Los contenidos de esta clase serán los siguientes. Analizaremos al ovocito, veremos su origen, desarrollo, estructura final, metabolismo y función, y haremos lo propio con el espermatozoide. A su vez, veremos aplicaciones de correlato como ser la reserva ovárica y el espermograma. Lo primero que debemos preguntarnos entonces es ¿qué es una gameta? Y la definición es bastante extensa y un poco compleja, por lo cual inicialmente la leeremos juntos y luego iremos dilucidando y desmenuzando cada partecita de esta definición. La haploide de la mujer o el hombre, destinada a unirse con la del sexo opuesto para formar un cigoto o huevo. Son el ovocito y el espermatozoide, que se obtienen a través de la meiosis en ciclos haplodiploides. Bien, como dije en un principio, es una definición un tanto compleja y larga que tenemos que ir analizando parte por parte. Inicialmente dice que se trata de una célula germinal madura. Esto hace referencia a que tanto el ovocito como el espermatozoide pasan desde su origen hasta su finalización en cuanto a maduración morfológica y funcional por varios procesos en los cuales van cambiando su morfología, en los cuales van adquiriendo distintas características en cuanto a la forma y en cuanto a la función. Por tanto, son células que se denominan germinales. ¿Por qué? Porque dan lugar a un nuevo ser, pero que no todas las germinales logran llegar a la madurez, o sea que esas células, tanto el ovocito como el espermatozoide, tienen periodos en los cuales no son maduros. Para considerarse gametas y para que sean fecundantes, tanto el espermatozoide como el ovocito deben haber transcurrido a lo largo de todos esos procesos para tratarse de células maduras. El otro punto que habla es que son células germinales maduras haploides. Si recordamos de la clase de división celular, las células en el cuerpo humano pueden ser células somáticas o pueden ser células sexuales o germinales. En el cuerpo humano, la mayor parte de las células, o sea, las somáticas, son células que tienen 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir que tenga 46 cromosomas? Quiere decir que sea diploide. ¿Y qué quiere decir entonces que sea diploide? En nuestras células, en todas, menos en las sexuales, cada uno de nosotros posee dos informaciones para cada característica del cuerpo. Por ejemplo, para el color de ojos, nosotros tenemos la información que vino de mamá y la información que vino de papá. Una de ellas se expresará, mientras que la otra quedará en un estado quiescente o de stand-by y no se va a expresar. Pero la información la vamos a tener. Entonces, en ese ejemplo yo tengo dos informaciones que son distintas, pero para la misma característica. Por ejemplo, papá me dio la información de ojos claros y mamá de ojos oscuros. Yo expresaré, por ejemplo, ojos oscuros. Pero yo tengo dos informaciones diferentes para un mismo rasgo. En el caso de las células haploides, eso no ocurre. En las células haploides yo solo tengo la mitad de cromosomas, o sea, solo tengo 23 cromosomas y por tanto solo poseo una información para cada característica del cuerpo. Entonces hasta ahí ya entendí que es una célula germinal madura y haploide. Bueno, después que ya del hombre a la mujer es entendible, la de la mujer será el ovocito, la del hombre se llamará espermatozoide y biológicamente estas células están destinadas a unirse una con otra para que cuando se unan forman un nuevo ser que inicialmente vamos a llamar huevo o cigoto. Estas células se obtienen a través de ciclos haplodiploides. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas células inicialmente son haploides una y otra. Cuando se unen, al unirse, el cigoto se transforma en un ser diploide. Ese ser crecerá, va a madurar y va a llegar a la madurez sexual dando lugar a la formación de gametas que van a ser haploides nuevamente, que se juntarán con las gametas de otro ser para volver a ser ahora un ser diploide. Igualmente eso lo vamos a ver en un esquema que permite entenderlo mejor.
Aquí lo que tenemos es un repaso en cuanto a los medios de división celular que existen en la vida biológica. Existen células que se llaman células procariotas, que son las células más viejas, las que no tienen núcleo, donde las bacterias son el mejor ejemplo, en el cual el método de división celular que utilizan se llama fisión binaria, en el cual se obtienen, a partir de una única célula, dos células genéticamente iguales. En el caso de las otras células, las eucariotas, que son las células que conforman a los organismos pluricelulares, que son las células más, entre comillas, nuevas, hablando desde el punto de vista evolutivo, estas células eucariotas pueden utilizar dos métodos diferentes de división celular. Uno es la mitosis, que si recordamos en la mitosis, a partir de una única célula se obtenían dos células exactamente iguales, y en este caso son las células somáticas que utilizan este medio de división celular. Mientras que el otro proceso de división celular se llama meiosis, y en la meiosis, a partir de una única célula, se obtienen cuatro células, y en este caso las células que se obtenían eran diferentes una con otra, e incluso diferentes de la célula madre, y son las células sexuales las que utilizan este mecanismo de división celular. Aquí estamos viendo de manera gráfica qué es la mitosis, donde en la mitosis yo parto de una célula 2N, o sea una célula diploide, que tiene su ADN duplicado. Esta es la célula madre. Esta célula se va a dividir en dos, dando lugar a dos células hijas que son exactamente iguales entre sí y que son exactamente iguales a su madre. Aquí voy a tener que la cantidad de cromosomas es doble, por eso se llama 2N, es una célula diploide, y la cantidad de ADN que hay es 1. Entonces yo en la mitosis lo que separo es el ADN duplicado, pero no cambio la ploidía. La cantidad de cromosomas es igual, tanto en la célula madre como en las células hijas. ¿Por qué ocurre eso? En la meiosis yo parto de una célula madre que tiene 46 cromosomas, o sea es diploide, 2N, y tiene su ADN duplicado. La meiosis tiene dos pasos. Una meiosis 1, que se denomina meiosis reduccional, que se llama reduccional porque ¿qué es lo que se hace? Se reduce la cantidad de cromosomas. Entonces, yo acá tenía una diploidía, tenía 46 cromosomas. Lo que hago es dividirlo en dos. Mando 23 cromosomas hacia una célula y 23 cromosomas hacia otra célula. Entonces los cromosomas homólogos en la célula madre van a ser separados en cada una de las células hijas de la primer meiosis. Cada cromosoma va a estar duplicado, por tanto cada célula va a tener dos juegos de ADN. Cada una de estas células va a ser la meiosis 2, que va a ser la meiosis ecuacional, en donde lo que hago es separar las dos copias de ADN. Entonces aquí voy a obtener 4 células donde la ploidía bajó de tener 46 cromosomas, paso a tener 23 cromosomas, y cada uno de esos cromosomas va a ser simple, o sea que ya no va a estar duplicado. Esto es la teoría clásica de la meiosis, e incluso cada una de estas células va a ser diferente una de la otra. ¿Por qué? Porque durante la primera meiosis, la meiosis reduccional, aparte de bajar la cantidad de cromosomas en cada una de las células, lo que hacía previamente era mezclar los cromosomas, y los mezclaba al azar. De esa manera hay una alta variabilidad genética en sus células hijas finales. Aquí tenemos el esquema de cómo es un ciclo haplodiploide. Iniciamos aquí. Iniciamos en dos células haploides, el espermatozoide por un lado y el ovocito por el otro. Estas células cada una independientemente son haploides. Cuando se unen y forman el óvulo, huevo o cigoto, volví a restaurar la diploidía. Si sumo los 23 cromosomas del espermatozoide más los 23 cromosomas del ovocito, obtengo ahora nuevamente 46 cromosomas. Luego de la fecundación, este cigoto empieza a desarrollarse,
termina su desarrollo, nace, madura sexualmente y estas personas maduras sexuales lo que van a hacer es fabricar nuevamente células haploides para que éstas se junten con la del sexo opuesto y nuevamente iniciar ciclos haplodiploides. Todo esto como una introducción y repaso de lo que se vio en las clases anteriores. Ahora vamos a iniciar, sí, con los contenidos exclusivos de esta clase. Vamos a iniciar entonces, primeramente, con el estudio del ovocito o gameta de la mujer. El ovocito es una de las células más grandes que se encuentra en el cuerpo humano de una mujer. Aproximadamente mide 1.5 milímetros, o sea, se trata de una estructura que podría llegar a verse a simple vista. El ovocito, como tal, es lo que en esta imagen estamos viendo, que es esta célula rosada, ¿sí? Donde vemos que en su interior, acá está graficado un núcleo, y que tiene ahí en celeste unas vesículas que son denominadas vesículas de submembrana o vesículas corticales. ¿Por qué? Porque están en la periferia. Estas vesículas de submembrana o vesículas corticales son estructuras que se trata de sacos membranosos que en su interior tienen enzimas y que esas enzimas van a ser muy importantes al momento de la fecundación, cosa que ya veremos cuando veamos la clase de fecundación. Pero bien, este ovocito, que es originado y madurado en el ovario, no es una estructura que madura de manera aislada, sino que madura dentro de una estructura mayor que se denomina folículo ovárico. Ese folículo ovárico junto con el ovocito van a madurar a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y cuando el ovocito sea expulsado del ovario y se dirija hacia el útero para poder realizar la fecundación, ese ovocito es expulsado acompañado de otras dos estructuras que lo envuelven. Una de ellas se denomina zona pelúcida y se trata de una estructura gelatinosa que rodea este ovocito y que está compuesto por varias proteínas, que tres de ellas son muy importantes, que se denominan proteína ZP, por zona pelúcida, 1, 2 y 3. Entonces, esta zona pelúcida está compuesta por varias proteínas, donde las más importantes son las ZP1, ZP2 y ZP3. Por fuera, lo que vamos a encontrar es lo que denominamos corona radiada o corona radiante. ¿Esto qué es? Es un conjunto de células muy pequeñas que forman como una muralla que protegen a este ovocito. Estas células están muy unidas una con otra, porque en realidad se trata de tejido epitelial. Ya veremos que el tejido epitelial se caracteriza porque sus células están muy juntitas y están juntas gracias a que entre ellas hay proteínas que las unen. Entonces, con la estructura que se va a encontrar el espermatozoide al momento de la fecundación es esta: un ovocito rodeado de una zona pelúcida, rodeado de una corona radiada o radiante. Una imagen de microscopía electrónica donde estamos viendo una fotografía del esquema anterior. De aquí hasta aquí es el ovocito, veo su núcleo, veo su nucleolo y por fuera veo que está rodeado por una estructura proteica que es la zona pelúcida y hacia afuera está rodeado por lo que se denomina la corona radiada o radiante, que era ese murallón de células. Esta es otra imagen de lo mismo, nada más que ahora en vez de ser microscopía electrónica es microscopía óptica, donde estoy viendo el ovocito que va desde aquí hasta aquí, está rodeado por una capa proteica que es la zona pelúcida y más hacia afuera está rodeado por ¿quién? Por la corona radiada o radiante. Bien, ya vimos entonces cómo es la estructura que aporta la mujer para realizar la fecundación, cómo es la gameta y la envoltura que ésta posee.
Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se obtienen? ¿Dónde se fabrican? ¿Cuándo empiezan a fabricarse? ¿Cómo es que maduran? Bueno, la respuesta a eso es muy compleja y vamos a ver una parte en esta clase y la otra parte la vamos a ver cuando veamos histología del aparato genital de la mujer. Nosotros nos vamos a abocar ahora a el ovocito en sí. Tanto en el varón como en la mujer, las células germinales inicialmente se van a llamar gonocitos. Esos gonocitos aparecen cuando el embrión tiene 2 semanas de vida. O sea que las gametas de cada uno de nosotros se empezaron a fabricar cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre y recién teníamos 2 semanas de gestación, 2 semanas de vida. Esas células, esos gonocitos, según si están en un embrión masculino o femenino, tendrán distinto nombre. En este caso, si está en un embrión mujer, ese gonocito se va a llamar ovogonia. Esa ovogonia, que se originó en la vida prenatal, estando ya en el embrión de la mujer, empieza a realizar la meiosis. Todas las ovogonias de la mujer se meten a hacer la meiosis, pero apenas arrancan a hacerla, quedan detenidas en la primer profase de la meiosis 1. O sea que todas las células sexuales de la mujer, cuando está en etapa gestacional, esta propia mujer, arrancan a hacer la meiosis y quedan detenidas en profase 1. ¿Hasta cuándo quedan detenidas? Hasta que esta mujer nace y llega el momento de la pubertad. O sea que todas estas ovogonias estuvieron dormidas en la profase 1 desde la segunda o tercera semana de la gestación hasta aproximadamente los 10, 12, 13, 14, 15 años. Una vez que la mujer ya está en la pubertad y está en el periodo de maduración sexual, todos los meses un grupo de estas ovogonias reactiva la meiosis. ¿Y qué ocurre? Ocurre que da lugar a la meiosis 1. Y en la meiosis 1, que era una meiosis reduccional donde se obtenían 2 células, donde cada una se llevaba una ploidía, se llevaba un juego de cromosomas duplicados para cada célula hija. Pero aquí empieza una diferencia con la meiosis teórica a la meiosis real de la mujer. El ovocito, cuando llega el momento de la fecundación, es la célula que va a aportar toda la masa celular, toda la vitalidad celular, toda la potencialidad celular para que dé lugar a un cigoto. El espermatozoide lo único que va a aportar son 23 cromosomas, no va a aportar absolutamente nada más. O sea que todo el citoplasma, todas las organelas, toda la energía va a venir ¿por dónde? Por el ovocito. Entonces, ese ovocito que va a dar lugar a la fecundación tiene que tener muchas características funcionales y morfológicas, o sea, tiene que tener mucha masa celular, tiene que tener mucha reserva energética, porque es la responsable de que el futuro embrión crezca. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la primera meiosis finaliza en la edad reproductiva de la mujer y se obtienen estas 2 células, una de ellas lo que hace es sacrificarse. ¿En qué sentido se sacrifica? Le da a la otra célula todo el citoplasma que puede y todas las organelas que puede. Lo único que hace esta célula es llevarse la cantidad de cromosomas de más. Y como esta célula le da todo a la otra, esta célula no tiene capacidad de seguir madurando y progresando, por tanto entra en atrofia y muere, por lo que a esta célula se la llama primer cuerpo polar. Por tanto, de todo el pool de células ovogénicas que en ese ciclo sexual de la mujer continuaron su división meiótica, solo la mitad va a seguir camino, porque la otra mitad ya decidió suicidarse y hacer una atresia. ¿Qué ocurre? Estas ovogonias que reactivaron su meiosis tampoco las finalizan, sino que quedan detenidas en la metafase 2, o sea, en la segunda metafase meiótica.
Esta célula, que está en metafase 2, que es la que está rodeada por la zona pelúcida de la corona radiante, es la que sale del ovario, o sea, es la que se ovocita y ingresa al útero para encontrarse ¿con quién? Con el espermatozoide. En caso de que el espermatozoide contacte con el ovocito y haya fecundación, es solo en esa circunstancia en la cual el ovocito va a finalizar su meiosis y transformarse en óvulo. Al hacer la meiosis 2, se van a obtener dos células. El óvulo propiamente dicho, que ahora lo voy a llamar cigoto, ¿por qué? Porque se produjo la fecundación, y se va a obtener la otra célula hija, que va a pasar lo mismo que ocurría en la meiosis 1. Esta célula le va a dar la mayor parte de los componentes al cigoto y ella se va a suicidar, va a entrar en atresia y se va a llamar segundo cuerpo polar. Ahora bien, ¿qué ocurre si no se produce una fecundación? ¿Qué ocurre si un espermatozoide no contacta con este ovocito? Este ovocito muere en metafase 2. Por tanto, hay una pregunta que siempre realizamos que es ¿cuántas meiosis finaliza una mujer a lo largo de su vida? La respuesta es la misma cantidad de embarazos que esa mujer ha tenido. Si una mujer tuvo 10 embarazos, esa mujer solo ha finalizado 10 meiosis. Si una mujer tuvo 2, solo finalizó 2 meiosis. Si una mujer nunca tuvo un embarazo, esa mujer nunca finalizó ninguna de sus meiosis. Entonces, en la ovogénesis, en realidad, a partir de una única célula madre, que es la ovogonia, se obtiene una única célula, que es el óvulo o cigoto. O sea que de una obtengo una. No es como en la teoría, donde me decía que la meiosis, a partir de una célula, se obtenían 4. En la ovogénesis, que es este proceso, ovogénesis significa génesis del óvulo, creación del óvulo. En este proceso, de una sola célula madre obtengo una sola célula hija. Estamos viendo un esquema de esta ovogénesis que, como yo les decía, el óvulo va madurando desde que es embrión, en la mujer, mejor dicho, el ovocito, no el óvulo, el ovocito va madurando en la mujer desde que es embrión hasta que ovocita una de estas células, una por mes, a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer. Y a lo largo de toda esta maduración estamos viendo que en derredor hay estructuras que lo acompañan. Esas estructuras configuran lo que es el folículo ovárico y las estudiaremos cuando veamos histología del aparato genital de la mujer. Ahora, una aplicación de correlato. Cada vez que ustedes vean este gráfico, se trata de que vamos a analizar alguna aplicación que obviamente esto no va a ser evaluable. Seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces que a muchas mujeres, pasada cierta edad, se les dice que el reloj biológico las está apurando. ¿Por qué? Porque la ovogénesis no se da a lo largo de toda la vida de la mujer, sino que hay un momento en el cual la cantidad de ovocitos se acaban. ¿Por qué se acaban? Bueno, porque, como dijimos en su momento, en vida embrionaria la mujer hace que todas sus ovogonias arranquen a hacer meiosis. Cuando se acaban todas las meiosis o todos los procesos de maduración ovocitaria, la mujer se queda sin ovocitos para realizar la fecundación. Y eso en realidad es una defensa biológica. ¿Por qué? Porque una mujer pasada cierta edad, ya su fisiología no permite que su cuerpo lleve adelante una gestación porque sería muy riesgoso para la propia vida de la mujer, más allá de la vida del producto de la gestación. Entonces, biológicamente, a la mujer se la protege para que a partir de cierta edad ya no corra el riesgo de tener que llevar adelante un embarazo, porque eso pondría en peligro la propia vida de esta mujer. Entonces, hay una manera de la cual, desde el punto de vista de la medicina, logramos medir cuánto es la reserva ovocitaria que hay en cada mujer. En el primer cuadro estamos viendo un esquema donde nos dice cómo el número de folículos ováricos van disminuyendo según la edad. Y acá estamos viendo que
Aproximadamente entre los 32 y 35 años, la reserva ovocitaria cae abruptamente para hacerse casi nula en la década de los 50. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que a partir de los 35 en adelante, la capacidad reproductiva de la mujer se ve bastante disminuida. ¿Cómo hacemos entonces de la medicina para evaluar cuántos folículos queda en una mujer y qué chance reproductiva ésta tiene? Bueno, los folículos, aparte de tener su función de fabricación de hormonas como ser estrógeno, progesterona, fabrican otra hormona que se llama hormona antimuleriana. Y esa hormona antimuleriana circula en sangre, entonces en un estudio de sangre nosotros podemos medir esa hormona antimuleriana y entonces es lo que se hace. Aquí estamos viendo un esquema donde vemos la concentración de hormona antimuleriana en relación a la edad. Y vemos que valores menores a 1 nanogramo por mililitro nos está hablando que la reserva ovárica es muy baja. Y más o menos eso se está correlacionando a partir de los 36 años, 35. Valores entre 1 y 3 nanogramos nos hablan de que estamos en concentraciones normales y mayor de 3 nanogramos nos habla de que es una reserva excepcionalmente buena. Por tanto, nosotros cuando queremos ver cuánta reserva ovárica tiene una mujer, lo hacemos a través de la medición de esta hormona denominada hormona antimuleriana. Bien, ahora que ya estudiamos cómo es la estructura de un ovocito, cómo es la estructura cómo son las estructuras que envuelven al ovocito y cómo se han obtenido, vamos a hacer lo mismo pero con el espermatozoide. En contrapartida con el ovocito, se trata de la célula más pequeña que existe en el cuerpo de un hombre. Mide aproximadamente 60 micras, lo que equivale a 0,06 milímetros. Recordemos que el ovocito de la mujer medía 1,5 milímetros. Morfológicamente, en un espermatozoide maduro, le puedo encontrar tres partes, tres sectores. Un sector que se denomina sector de la cabeza, que es esta parte de aquí, que se trata de una estructura cónica, donde la base se va a continuar con la otra parte del espermatozoide que se denomina cuello, que el cuello es una estructura muy pequeña, muy corta, donde voy a encontrar unos pocos elementos, y la parte que mide más en un espermatozoide, la parte más grande del espermatozoide, es lo que denominamos la cola espermática. Como vemos, se trata de una célula muy especializada que ha cambiado mucho la morfología de una célula clásica que siempre hemos estudiado. Si vemos ahora en mayor detalle qué encuentro en cada porción, veremos que en la cabeza del espermatozoide, que dijimos que era esta porción, que era cónica, voy a encontrar varios elementos donde dos son los más importantes. En esta cabeza voy a encontrar el núcleo del espermatozoide, el cual va a tener 23 cromosomas, o sea, va a ser un núcleo haploide, y por delante de él voy a encontrar una vesícula, que acá está dibujada en amarillo, que es el acrosoma. Esta vesícula, en realidad, es un derivado o un resabio del aparato de Golgi. Esta célula inicialmente era una célula redonda, clásica, como siempre hemos estudiado célula, y a medida que se ha ido modificando ha perdido un montón de sus organelas, pero el aparato de Golgi lo que hizo fue estirarse y quedar como un sombrero por arriba del núcleo. Y entonces ahora ese aparato de Golgi lo llamo acrosoma. ¿Qué hay adentro de ese acrosoma? Hay enzimas. ¿Cuántas? Un montón, de varios tipos. Las que nos interesa saber hoy y recordar son dos. Una de esas enzimas se va a llamar acrosina y la otra se va a llamar enzima hialuronidasa, con H, hialuronidasa. Esas dos enzimas, hialuronidasa y acrosina, van a estar involucradas en el proceso de la fecundación. Posterior a la cabeza, voy a encontrar la región del cuello. En el cuello lo que voy a encontrar es el centríolo proximal y ahí una pequeña concentración del resto de los organelos. Lo importante es recordar que aquí está el centríolo.
si repasamos lo que se vio en la clase de célula, recordaremos que los centriolos sirven para organizar el citoesqueleto de la célula. Entonces, en este lugar se van a anclar los filamentos del citoesqueleto del espermatozoide. La otra porción del espermatozoide es lo que conocemos como la cola del espermatozoide. Y esta cola espermática tiene a su vez tres sectores o tres subporciones. Una primera porción que se denomina porción intermedia, otra que se denomina porción o pieza principal y la última porción o pieza que es la pieza final. En cada una de ellas podemos encontrar distintos elementos. En la pieza intermedia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al citoesqueleto conformado por los microtúbulos, que estos microtúbulos están organizados como en un cilindro, donde en la periferia voy a encontrar 9 pares de microtúbulos y en el centro voy a encontrar un par de microtúbulos. O sea, es como que los 9 pares de microtúbulos forman un tubo y dentro de ese tubo voy a encontrar otros 2 microtúbulos centrales. Rodeando a esta estructura tubular voy a encontrar una vaina de mitocondrias, que es lo que aquí está dibujado en azul. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que en esta diferenciación del espermatozoide, el organelo que más se preserva son las mitocondrias. ¿Y esto para qué? Esto para que el espermatozoide tenga energía para moverse. Recordemos que el espermatozoide se está fabricando en los testículos. Y los testículos están en las bolsas escrotales y están aquí en las bolsas escrotales porque tiene que estar a un grado centígrado menos que la temperatura corporal normal. Recordando que la temperatura corporal normal es entre los 36 y los 37 grados, los testículos están a 35 grados aproximadamente, lo que es una temperatura óptima para la fabricación y maduración de los espermatozoides. Entonces, estos espermatozoides que están en los testículos tienen que viajar a lo largo de todo un sistema de tubos o de conductos que hay en el cuerpo del hombre, ingresar en el cuerpo de la mujer y migrar hasta cierta porción del útero, cosa que veremos cuando veamos fecundación, para poder encontrarse con el ovocito. Entonces tiene que ser una célula liviana, tiene que ser una célula que se mueva rápido y tiene que ser una célula con mucha energía para moverse. Entonces, ¿esa energía de dónde va a salir? Va a salir de aquí, de las mitocondrias. Por eso es que las mitocondrias son tan importantes en el espermatozoide y están en gran cantidad. Estas mitocondrias utilizarán hidratos de carbono para fabricar ATP y ese ATP será dado a los tubos de la cola del espermatozoide para que estos tubos hagan el movimiento flagelar. Respecto de la pieza principal, en la pieza principal lo único que tengo son estos microtúbulos que tienen el mismo ordenamiento que en la pieza intermedia y también puedo encontrar unas especies de anillos o vainas fibrosas que son, para correlacionarlo con algo, son como las costillas del espermatozoide. Y por último, en la pieza final, los distintos tubos finalizan en distintos niveles. Entonces, es así que el espermatozoide es una célula bien diferenciada, muy pequeña, muy liviana y tiene toda una maquinaria que le permite desplazarse rápidamente y por supuesto consta de muchas mitocondrias para que esa maquinaria tenga la energía suficiente para que este espermatozoide pueda moverse desde los testículos, pasar por la serie de conductos dentro del hombre, ingresar en la mujer y poder realizar la fecundación. Que recordemos que el único objetivo del espermatozoide en la fecundación es hacer llevar el núcleo propio adentro del citoplasma del ovocito. O sea que en realidad no necesita de otras organelas. Lo único que necesita es algo que lo pueda movilizar rápidamente. Y es todas las estructuras que estuvimos hablando. Por eso, reitero, se trata de una célula extremadamente especializada. Una imagen microscópica de cómo se ve un espermatozoide. Acá vemos la cabeza del espermatozoide en este ejemplo. Y aquí tenemos la cabeza en este otro espermatozoide. Si ponemos
mayor atención en la cabeza, estamos viendo esta región más oscura que representa el núcleo espermático y adelante una región más clara que corresponde al acrosoma. Aquí estaría la región del cuello, muy pequeña, no logra diferenciarse del resto. Y por último, todo esto representa la cola, que si vemos, la primera parte de la cola se la ve más gruesa, más intensa, más oscura. Esa porción es la porción intermedia. Luego viene la porción principal y cuando se adelgaza estamos en la porción final. ¿Cómo es la fabricación de estos espermatozoides? ¿Cómo es la espermatogénesis? Génesis, creación. Entonces, ¿cómo es la creación de los espermatozoides? Al igual que en la mujer, la célula que da lugar a los espermatozoides inicialmente se va a llamar gonocito. Como este gonocito se está desarrollando en un embrión varón, lo voy a llamar espermatogonia. Durante la vida embrionaria, esta espermatogonia permanece como tal. No realiza ni mitosis ni meiosis, sino que está dormida. Una vez que el embrión varón nace, transcurre su infancia y llega a la pubertad, en la pubertad inicia el proceso de la espermatogénesis y a diferencia de la mujer, este proceso finaliza con la vida del propio ser humano. No es como en la mujer que en la mujer la ovogénesis finaliza con la vida sexual reproductiva, que es en el momento de la menopausia. En el hombre, la espermatogénesis se da a lo largo de toda la vida. Por supuesto, a medida que van pasando los años, no es tan efectiva y tiene algunos errores, pero es continua. Entonces, esta espermatogonia, en el momento de la pubertad, ¿qué es lo que hace? Inicialmente hace una mitosis. Entonces, cuando esta espermatogonia primaria hace una mitosis, origina dos células genéticamente iguales y dos células diploides, al igual que la célula madre. Entonces, de esta espermatogonia diploide se obtiene una espermatogonia denominada espermatogonia A y una espermatogonia denominada espermatogonia B. La espermatogonia A se considera una célula de reserva. ¿Por qué? Porque es la célula que constantemente está haciendo mitosis. Entonces, al hacer mitosis constantemente, se entiende por qué el hombre, hasta la muerte, posee espermatogonias para poder realizar la espermatogénesis. Entonces, siempre el hombre primero realiza una mitosis. Entonces, una espermatogonia A, que es una de reserva, y una espermatogonia B. Esta espermatogonia B es la que va a iniciar los procesos de meiosis. Esta es la que se va a gastar. Esta es la que se va a quedar de reserva. Esta espermatogonia B entonces va a ser la primera meiosis, que era la reduccional, y posteriormente va a ser la meiosis ecuacional. Este proceso es un proceso relativamente rápido comparado con el de la mujer, que dura más o menos 24 días. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que durante las meiosis las células quedan unidas una con otra, no se separan del todo. ¿Por qué? Porque estas células que se originaron, que son las células hijas, que son 4, que son genéticamente diferentes entre sí y que todavía están unidas, se denominan espermatocitos secundarios. O sea, todavía no son espermatozoides. Tiene que pasarle algo a estos espermatocitos primarios para transformarse en espermatozoides. ¿Qué es lo que le tiene que pasar? Tienen que tener el cambio morfológico, se tienen que especializar. De ser células redondas, comunes, que en este caso están unidas entre sí, tienen que terminar de diferenciarse, tienen que ahora adquirir una cabeza, un cuello y una cola. Ese proceso de diferenciación morfológico es el que se denomina espermiogénesis y aproximadamente tarda nada más que 8 horas. En este proceso de espermiogénesis lo que ocurre es lo siguiente. Las células, que todavía siguen unidas, inicialmente se estiran para dar lugar a la cabeza del espermatozoide, para ubicar al núcleo, para formar el acrosoma y para dar lugar a las colas espermáticas. Estas células, como vemos, siguen unidas entre sí a través de lo que se denominan puentes citoplasmáticos. En estos puentes citoplasmáticos lo que se va a acumular es lo que le sobra al espermatozoide.
Entonces el próximo paso es que las células espermatozoides se separan una de otras y esos puentes citoplasmáticos se eliminan en forma de gota, llevándose consigo todo lo que le sobra al espermatozoide y haciendo que el espermatozoide adquiera las características morfológicas que estudiamos en las filminas anteriores, lo que hace que el espermatozoide sea una célula chiquita, móvil y con los elementos justos y necesarios para transportar el núcleo desde los testículos del hombre hasta adentro del cuerpo de la mujer. Todo este proceso, como dijimos, se produce en el hombre desde el momento de la pubertad hasta el momento de su muerte. Un esquema de lo que explicamos anteriormente, todo este proceso denominado espermatogénesis y el proceso denominado espermiogénesis. Entonces la espermiogénesis es el cambio morfológico de los espermatocitos a espermatozoides. Y aquí en este esquema estamos viendo en mayor detalle cómo es ese cambio. Fíjense que de una célula común, donde tiene el núcleo, sus mitocondrias y sus organelos, cómo se empieza a estirar el citoplasma para originar la cabeza, cómo deja muy poco citoplasma acumulado en esta zona de la cabeza, donde voy a encontrar el núcleo, y cómo el aparato de Golgi es el que en definitiva se está transformando en el acrosoma. Mientras tanto, se va originando la cola del espermatozoide y se va eliminando el citoplasma sobrante. Ahora vamos a hacer una aplicación de correlato, así como hicimos para la mujer, lo haremos para el hombre. En el hombre, el estudio de sus gametas, de sus espermatozoides, se hacen a través de un estudio que se llama espermograma. En el espermograma lo que se hace es se toma el semen del hombre y se lo analiza. ¿Qué se analiza? Varios puntos. Por lo se analiza el color. El color debe ser blanco o opalescente. Se mide el índice de viscosidad y el pH, que es importantísimo que el pH del semen sea alcalino, algo que vamos a estudiar en la próxima clase, que es de fecundación. Que el pH sea alcalino le permite al espermatozoide sobrevivir. También lo que se analiza es la aglutinación, o sea, cómo esos espermatozoides se pegotean uno con otro. También se mide la cantidad. En 1 centímetro cúbico de esperma debe haber aproximadamente 20 millones de espermatozoides. Este es un valor promedio normal que es necesario para que se pueda producir la fecundación. También se mide la movilidad espermática. Más del 50% de los espermatozoides deben moverse y al menos el 25% de ellos deben moverse de una manera rápida linealmente. Y también otra cosa que se analiza en el espermograma es la morfología, o sea, la forma que tengan esos espermatozoides, y eso se llama morfología de Kruger, donde para decir que un espermograma es normal, al menos el 30% de los espermatozoides deben tener una morfología correcta. Igualmente, teniendo solo un 14% de estos 20 millones de espermatozoides con una morfología normal, existe chance de que se pueda producir una fecundación de manera natural. Aquí estamos viendo las mayores alteraciones que puede haber en un espermatozoide. Como dijimos, en un espermograma, en general el 60% son normales y un 40% son anormales, en los cuales se pueden encontrar alteraciones en la cabeza, donde la cabeza tiene un tamaño mucho más grande o un tamaño más pequeño, donde hay espermatozoides con dos cabezas o con dos colas, o la cabeza tiene una conicidad extrema, donde hay una afección en el ángulo de la cola que impide que se mueva libremente, o tengo una afección en la porción intermedia de la cola. Aquí estamos viendo imágenes de espermatozoides anormales. Por ejemplo, veamos aquí el que dice número 17. En el número 17 lo que estamos viendo es que el espermatozoide no logró deshacerse del citoplasma sobrante y quedó enganchado en el espermatozoide, lo que vuelve a esta célula una célula muy pesada para el transporte. Veamos, por ejemplo, el espermatozoide que
está numerado con el número 19, donde vemos una sección clara respecto de la cabeza. Es una cabeza en alfiler, es una cabeza muy pequeña. Por ejemplo, aquí volvemos a ver el espermatozoide número 19, que consta de 2 colas, por ejemplo, o el 17, donde el ángulo hace que la cola quede enroscada e impide la movilidad espermática. Comparemos entonces ahora los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. ¿Dónde ocurre la ovogénesis? En los ovarios. ¿Qué división celular utilizan? La meiosis. ¿Cuántas células hijas se obtienen? Una sola. ¿Qué posibles cariotipos, o sea, qué posible carga genética pueden tener los ovocitos? Bueno, siempre van a ser 23 cromosomas, donde 22 van a ser somáticos y uno va a ser sexual, y el cromosoma sexual en la mujer siempre es el cromosoma X. ¿Qué pasa con la espermatogénesis? ¿Dónde ocurre? En los testículos. ¿Qué división celular utiliza? La meiosis. Meiosis después de hacer mitosis. ¿Cuántos espermatozoides se obtienen en cada espermatogénesis? 4. Recordemos que estos 4 van a ser diferentes e irrepetibles a nivel genético. ¿Cuáles son los posibles cariotipos? Bueno, todos los espermatozoides van a tener 23 cromosomas, donde 22 van a ser somáticos, y los sexuales tienen 2 posibilidades. La mitad de los espermatozoides tendrá el cromosoma X, determinante para sexo mujer, y la otra mitad tendrá el cromosoma Y, determinante para sexo varón. Es así que hemos finalizado con la clase de gametas. Es importante recordar de esta clase la morfología altamente especializada tanto del ovocito y las estructuras que lo acompañan y del espermatozoide para entender la próxima clase, que es la clase donde intentaremos realizar la fecundación, o sea, la unión de un espermatozoide con un ovocito, y que para hacer esta unión vamos a tener que trabajar sobre estas estructuras que analizamos para ver cómo interaccionan y cómo se ayudan o se complican para que estas dos células se puedan fusionar.